Muy buenos días, hoy trataremos el tema de trauma cráneoencefálico del libro de ATLS décima edición, es una guía elemental para el examen de residencia médica. TEC tercera parte. Clasificación del trauma cráneoencefálico. Las lesiones cráneoencefálicas se clasifican principalmente según su severidad y su morfología. Tabla 6-1. Clasificaciones de las lesiones cráneoencefálicas. Severidad. El TEC leve corresponde a una SG de 13 a 15, el TEC moderado, a una SG de 9 a 12, y el TEC severo, a una SG de 3 a 8. Morfología. Las fracturas craneales pueden localizarse en la bóveda o en la base del cráneo. Las fracturas de la bóveda pueden ser lineales o estrelladas, y deprimidas o no deprimidas. Las fracturas de la base de cráneo pueden presentarse con o sin fuga de LCR y con o sin parálisis del séptimo nervio craneal. Las lesiones intracraneales se clasifican en foúquels y difusas. Las lesiones foúquels incluyen hematoma epidural, hematoma subdural y lesión intracerebral. Las lesiones difusas incluyen concusión, contusión múltiple, hipoxia o lesión isquémica y lesión axanal. Severidad de la lesión. La escala de coma de Glasgow, SG, es una medida clínica objetiva utilizada para valorar la severidad del trauma cráneoencefálico. Una puntuación de 8 o menos define coma o trauma cráneoencefálico severo. Una puntuación de 9 a 12 corresponde a lesión moderada y una puntuación de 13 a 15 a lesión leve. Cuando existe asimetría derecha diagonal izquierda o superior diagonal inferior, debe utilizarse la mejor respuesta motora para calcular la puntuación de la SG, ya que es el indicador pronóstico más confiable del resultado final. Sin embargo, deben registrarse las respuestas específicas de ambos lados del cuerpo, incluyendo cara, brazos y piernas. Tabla 6-2. Escala de coma de Glasgow, SG. Apertura ocular, o la apertura ocular espontánea recibe 4 puntos, la apertura al sonido, 3 puntos, la apertura a la presión, 2 puntos, ninguna respuesta, 1 punto, y no valorable se registra como NV. Respuesta verbal, V. La respuesta orientada recibe 5 puntos, la respuesta confusa, 4 puntos, palabras, 3 puntos, sonidos, 2 puntos, ninguna respuesta, 1 punto, y no valorable se registra como NV. Mejor respuesta motora, M. Obedecer órdenes recibe 6 puntos, localizar, 5 puntos, flexión normal, 4 puntos, flexión anormal, 3 puntos, extensión, 2 puntos, ninguna respuesta, 1 punto, y no valorable se registra como NV. Morfología. El trauma cráneoencefálico puede incluir fracturas de cráneo y lesiones intracraneales, como contusiones, hematomas, lesiones difusas y edema o hiperemia resultante. Fracturas de cráneo. Las fracturas pueden localizarse en la bóveda o en la base del cráneo. Pueden ser lineales o estrelladas, abiertas o cerradas. Las fracturas de la base del cráneo suelen identificarse mediante tomografía computarizada con ventana ósea. Los signos clínicos de fractura de base de cráneo incluyen equimosis periorbitaria u ojos de mapache, equimosis retroauricular o signo de Battle, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, rinorraquia, o por el oído, otorraquia, y alteración de los pares craneales 7 y 8, manifestada como parálisis facial o pérdida auditiva. Estos hallazgos pueden presentarse de inmediato o varios días después de la lesión y deben aumentar la sospecha de fractura de base de cráneo. Algunas fracturas pueden atravesar los canales carotídeos y ocasionar lesión de las arterias carótidas, como disección, pseudoaneurisma o trombosis. En estos casos debe considerarse la realización de arteriografía cerebral mediante angiografía por tomografía computarizada o angiografía convencional. Las fracturas abiertas o expuestas generan una comunicación directa entre el cuero cabelludo y la superficie cerebral cuando existe desgarro de la dura madre. No debe subestimarse una fractura de cráneo, ya que requiere una fuerza importante para producirse. Una fractura lineal de la bóveda craneal en un paciente consciente aumenta aproximadamente 400 veces la posibilidad de hematoma intracraneal. Lesiones intracraneales. Las lesiones intracraneales se clasifican en difusas o foúquels, aunque ambas formas suelen coexistir.
Lesiones craneoencefálicas difusas. Las lesiones craneoencefálicas difusas comprenden desde concusiones leves, con TAC normal, hasta lesiones hipóxicas e isquémicas severas. En la concusión existe una alteración neurológica no focal, frecuentemente acompañada de pérdida de la conciencia. Las lesiones difusas severas suelen deberse a hipoxia e isquemia cerebral secundarias a shock prolongado o apnea inmediatamente posterior al trauma. La TAC puede ser inicialmente normal o mostrar edema cerebral difuso con pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. En traumatismos por impacto de alta velocidad o desaceleración pueden observarse múltiples hemorragias puntiformes distribuidas en los hemisferios cerebrales. Estas lesiones por cizallamiento suelen localizarse en la unión entre sustancia gris y blanca y corresponden a la lesión axanal difusa, LAD. La LAD define un síndrome de trauma cráneoencefálico severo, con evolución variable pero generalmente de mal pronóstico. Lesiones craneoencefálicas focales. Las lesiones focales incluyen hematomas epidurals, hematomas subderrals, contusiones y hematomas intracerebrales, figuras 6 a 7. Figuras 6 a 7 tomografías de hematomas intracraneales. A hematoma epidural. B hematoma subderral. C contusiones bilaterales con hemorragia. D hemorragia intraparenquimatosa derecha con línea media desviada a la izquierda asociada a hemorragia biventricular. Hematomas epidurals. Los hematomas epidurals son relativamente infrecuentes. Ocurren aproximadamente en el 0,5% de los pacientes con lesiones craneoencefálicas y en el 9% de los pacientes con TCE en coma. Se producen al separar la dura madre, adherida a la tabla interna del cráneo, y adoptan en la TAC una forma típicamente biconvexa o lenticular. Se localizan con mayor frecuencia en las regiones temporal o parietotemporal. Habitualmente se originan por desgarro de la arteria meningea media secundario a una fractura craneal. Aunque clásicamente son de origen arterial, también pueden producirse por ruptura de un seno venoso mayor o por sangrado de una fractura de cráneo. La presentación clásica consiste en un intervalo de lucidez entre la lesión inicial y el deterioro neurológico. Hematomas subderrals. Los hematomas subderrals son más frecuentes que los epidurals y se presentan en cerca del 30% de los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Usualmente se originan por desgarro de pequeños vasos superficiales o vasos de conexión con la corteza cerebral. A diferencia del hematoma epidural, que tiene forma lenticular en la TAC, el hematoma subderral se adapta al contorno del cerebro. El daño cerebral subyacente en el hematoma subderral agudo suele ser mucho más grave que en el hematoma epidural, debido a la lesión parenquimatosa concomitante. Contusiones y hematomas intracerebrales. Las contusiones cerebrales son frecuentes y ocurren en aproximadamente el 20% al 30% de los pacientes con lesiones craneoencefálicas severas. La mayoría se localiza en los lóbulos frontales y temporales, aunque pueden presentarse en cualquier otra región cerebral. Durante horas o días, las contusiones pueden evolucionar hacia un hematoma intracerebral o una contusión coalescente con efecto de masa suficiente para requerir evacuación quirúrgica inmediata. Esto ocurre en alrededor del 20% de los pacientes que presentan contusiones en la TAC inicial. Por ello, los pacientes con contusión cerebral deben realizarse una nueva TAC dentro de las 24 horas posteriores al estudio inicial para valorar cambios en el patrón de lesión. Muchas gracias, no olvides suscribirte para no perderte la cuarta parte.